Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy conoceremos un poco más sobre los sonidos debajo del mar y cómo un grupo de investigadores trabaja descifrando los sonidos de los animales marinos. Además, en nuestros estudios nos acompaña una de nuestras investigadoras con música y salimos a la calle a preguntar: ¿usted qué piensa? ¿Hay sonidos debajo del mar? ¿Sonidos? Y yo creo que sí. Tiene que haber los sonidos de los peces, todo, como de las aves acá en el cielo. Debajo del agua tiene que haber. Sí, el ruido del mar. Calculo que las especies marítimas tienen su modo de comunicación. Sí, sí hay sonidos. No estuve debajo del mar, pero supongo que sí, que debe haber. Sí, yo creo que sí. Me parece como un sonido submarino. ¿De un delfín o de una foca? ¿Puede ser? Parecen como burbujas saliendo a reflote. Un submarino deteniéndose. No sé, parece como un pájaro cantando, pero no. Es un sonido del fondo del mar. Una orca o una ballena. ¿Un animal? Suena como sonido de selva, de pájaros. Como una ballena. El ruido de las ballenas, orcas, delfines. Es como un motor. ¿Puede ser? Para saber si hay sonido debajo del mar, consultamos al biólogo Gabriel Cabrera, especialista en hidroacústica del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, y esto fue lo que nos dijo. Hay sonido debajo del agua y muchos animales generan estos sonidos, lo que se llaman sonidos biológicos. Los delfines, ballenas, utilizan el sonido para comunicarse, para localizar alimento y para la navegación. También tenemos sonidos producidos por la naturaleza, como las olas que generan sonidos, movimientos sísmicos, y también nosotros, los seres humanos, generamos un montón de sonidos, principalmente ruidos que pueden molestar en cierto modo a la naturaleza, como la generación de sonido por las embarcaciones, entre otras cosas. Entonces ahora la pregunta es, ¿podemos captar los sonidos debajo del agua? La respuesta es otro rotundo sí. Es decir, lo que podemos hacer es usar, al igual que en el aire, en los micrófonos, se usan hidrófonos, que son estos instrumentos que permiten captar estas señales debajo del agua. Y de esta manera nos permiten a nosotros, los investigadores, estudiar comportamientos de los organismos en este medio. Bueno, a modo de ejemplo, ahora quiero mostrarles cómo suena un rayo abajo del agua. ¿O alguna vez escucharon un movimiento sísmico, un terremoto, pero abajo del agua? Escúchenlo, es algo así.
Ahora le quiero mostrar cómo suena un barco, el sonido que genera un barco debajo del agua. Y ahora, ¿cómo es la utilización de los sonidos por los animales? En el mundo terrestre, a diferencia del mundo subacuático, la mayoría de los animales se guían por el olfato o por la visión. En cambio, en el mundo subacuático, las condiciones son muy diferentes. Hay poca visibilidad y por lo tanto la visión es muy limitada. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo los animales se comunican debajo del agua. Esta es una vocalización de una ballena jorobada. También les quiero mostrar cómo es la emisión de sonido de las orcas. Las orcas lo que generan son clics para encontrar alimento y además generan vocalizaciones para comunicación. Las focas de Weddell en la Antártida también se comunican utilizando sonidos, y estas son unas interacciones grabadas en la Antártida entre distintas focas. También muchos peces producen sonido para comunicarse. Generalmente en épocas reproductivas, los machos generan con las vejigas natatorias sonidos para atraer a las hembras a las áreas reproductivas. A continuación vamos a ver un sonido generado por la corvina rubia. Y la corvina negra, generalmente llamada como black drum o tambor negro. Escuchen su sonido. Bueno, como habrán visto, es muy interesante el sonido subacuático y que hay muchos organismos que generan sonido abajo del agua, comunicación, llamados para la reproducción o búsqueda de alimentos. Por lo tanto, es interesante el estudio sobre la emisión de sonido por el hombre, ya que estos sonidos podrían interferir en algunos casos en el comportamiento de los animales debajo del agua. En un proyecto de cooperación entre nuestra facultad y el Instituto Nacional de Investigaciones de Italia, se está llevando a cabo una investigación en la albúfera de Mar Chiquita sobre hidroacústica. Investigadores argentinos e italianos nos cuentan al respecto. Bueno, acá estamos en la zona de Puente Selpa, recuperando el cuarto de 5 hidrófonos que estamos poniendo en la laguna de Mar Chiquita para registrar tratar de mapear el paisaje acústico de la laguna. Estos hidrófonos los ponemos con una estaca, clavados en el fondo, tratando de mantenerlos a 30 centímetros de profundidad para que registren el sonido que emiten principalmente los crustáceos y los peces, que son los encargados de determinar el paisaje sonoro de la laguna.
Questo progetto che stiamo portando avanti qui a Marcichita ha come obiettivo lo studio del paesaggio acustico di questa laguna e in particolare vogliamo capire come le specie di pesce e crostacei utilizzano il suono per la comunicazione all'interno di quest'area e come l'uomo interferisce nelle loro attività. Questo progetto stiamo realizzando questo progetto grazie a una collaborazione fra lo Stato italiano e l'Argentina, grazie al quale io sono qua da 2 mesi e grazie al quale altri ricercatori italiani e argentini si scambieranno le reciproche informazioni in ambito scientifico. Per la realizzazione di questo progetto stiamo utilizzando alcuni idrofoni dei registratori subacquei autonomi che sono stati prodotti in Italia e che in questo caso vengono ceduti dal CNR, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, per lo sviluppo di questo progetto. L'idea è quella di trasmettere questa informazione e queste conoscenze in maniera tale che poi si abbia uno sviluppo in quest'ambito anche del laboratorio argentino. Questi tipi di registratori hanno la possibilità di registrare tutte le specie che emettono suoni in ambiente marino, quindi dai pesci ai crostacei e in alcuni casi, chiaramente in condizioni particolari, anche i cetacei. Bueno, a mí me toca contarles cómo vamos a procesar los datos que se recolectaron en campo con los hidrófonos. Y básicamente lo que nosotros hacemos es bajar la información que grabaron los aparatos en archivos de audio cortitos de 2 minutos para poderlos manipular y después los analizamos escuchándolos, pero también mirando los patrones de sonido de acuerdo al tiempo en el que fueron ocurriendo los sonidos y en cuanto a la frecuencia que tiene cada tipo de sonido y a la intensidad. La frecuencia lo que nos está diciendo es, en general, si se trata de sonidos agudos o fuertes, y la intensidad, cuál es el volumen de ese sonido. Nosotros miramos archivo por archivo, vamos buscando y encontramos los momentos en los que los sonidos ocurren. En general son una banda longitudinal de distintos colores que responden a una frecuencia de onda. En este caso aparecen sonidos de intervalos irregulares que nosotros llamamos con pulso, pero también podemos encontrar sonidos un poco más intensos, con una frecuencia de onda más definida y con intervalos que parecen variar, de sonidos más frecuentemente repetidos, algunos más espaciados. Una vez que encontramos estos patrones, nosotros tratamos de asignar la fuente del sonido. En general son organismos o pueden ser cualquier otro tipo de artefacto en el agua, como una lancha, por ejemplo. Si podemos grabar los animales en acuario, buenísimo, porque tenemos muy claramente la conexión entre la fuente y el sonido. En este caso es una corvina. Nosotros la pudimos grabar en un acuario y pudimos caracterizar el sonido. En este caso se deben a carraspeos, porque los cangrejos suelen raspar las pinzas o raspárselas con el cuerpo y así generar este tipo de sonido. Finalmente, cuando tenemos los patrones de sonido y tenemos la fuente de sonido, lo que hacemos es el registro y la descripción de cómo se suceden en el tiempo de grabación, que puede ser una semana, los distintos tipos de sonidos. Y de esa forma confeccionamos el paisaje de sonidos del ambiente, que en este caso es de la laguna Marchiquita. Por lo tanto, es muy importante conocer estos procesos porque tiene que ver con los éxitos de las poblaciones de los animales en el término de cómo se comunican entre ellos. Por otro lado, en ambientes donde hay tanta actividad recreativa, nos permite saber cómo los sonidos antrópicos pueden interferir con los sonidos de los animales. Por ejemplo, si una lancha enmascarara el sonido de la corvina, esto es particularmente importante de detectar en época reproductiva, porque podrían no encontrarse los animales que van a estar buscándose para aparearse. La doctora Gisela Giardino es especialista en mamíferos marinos y nos va a hablar sobre el sonido de los delfines. Bueno, el sonido se transmite en el agua mucho más rápido que en el aire, por lo tanto es una herramienta fundamental para todos los animales que habitan en este medio. En el caso particular de los mamíferos marinos, sobre todo los cetáceos odontocetos, aquellos que tienen dientes, se usan el sonido para distintas cosas. Por ejemplo, para comunicarse entre ellos, producen sonidos de tipo silbido, donde los animales se comunican unos a otros. Pero además, en el caso específico, como decíamos, de los odontocetos, que son delfines, marsopas, los cachalotes, la orca incluso,
desarrollaron un sistema de ecolocalización. Este sistema de señales sonoras pulsadas le permite a los individuos explorar el medio, le permite alimentarse. Este sistema lo que hace es emite una señal sonora que rebota con algo del ambiente y esa información regresa, se absorbe por la mandíbula y ahí llega al cerebro y le da una idea al animal qué es lo que está sucediendo en el ambiente. Bueno, el delfín nariz de botella era una especie muy común en todas las costas de la provincia de Buenos Aires. La gente que vivió acá hace mucho tiempo seguramente lo recordarán. De hecho, el balneario Las Toninas se llama así por el delfín nariz de botella, que es conocido también como tonina. Pero hace ya varios años que este delfín no es tan común de ver. Acá se ven algunas fotografías del doctor Bastida, que había empezado a registrar los delfines nariz de botella en la zona, pero que actualmente, por causas desconocidas, ha ido desapareciendo. Algunas de las hipótesis son el aumento de la presión pesquera, lo que haya llevado a la disminución de las presas para los animales y que se hayan tenido que ir a otro sitio, la contaminación por el gran desarrollo de las ciudades. A ciencia cierta no se sabe lo que pasó con esta especie. Por lo tanto, la acústica pasiva es una muy buena herramienta para poder evaluar aquellas especies que no podemos ver, porque quizás los animales están, pero no los vemos. Es por eso que acudimos a un ambiente controlado a estudiar a los delfines nariz de botella. Estuvimos en el acuario registrando los animales. En los primeros test que hicimos pudimos darnos cuenta que el hidrófono servía para registrar la presencia y los dos tipos de sonido de los delfines, tanto los de ecolocalización, que son las señales pulsadas. Acá se pueden observar estas barras que son los clics de ecolocalización, y por otro lado estos con forma de ola, que son los silbidos. Son sonidos que los animales utilizan principalmente para socializar, para comunicarse entre ellos. Eso es un clic. Y ese otro tipo de sonido, que cuando uno lo visualiza en el espectrograma se ve en forma de ola, es un silbido. Los silbidos se usan principalmente para socializar y son muy importantes en el contexto madre-cría. Entonces, otro de los objetivos fue de registrar los sonidos durante el nacimiento de un delfín. La madre produce muchos silbidos. ¿Para qué? Para generar el imprinting al cachorro, que el cachorro pueda reconocer a la madre. A partir de los 10 días más o menos es donde el cachorro empieza a producir algunos sonidos y lo que hace el cachorro es imita el sonido de la madre. Estos tipos de silbidos se llaman silbidos firma. Esto quiere decir que cada uno está estudiado, que en el delfín nariz de botella, los delfines tienen un sonido característico. Esto se puede observar con el contorno que tiene el silbido. Uno lo visualiza en el espectrograma con el contorno. Y cuando el cachorro imita el sonido de la madre, no es perfectamente igual, por lo tanto sigue teniendo identidad el silbido propio de la madre. Bueno, con el objetivo entonces de registrar los sonidos que se producen durante el nacimiento, es que se colocaron los hidrófonos en la piscina durante el parto de un delfín nariz de botella. Y como los primeros días la madre y la cría están muy juntas, es por eso que el cachorro en principio no vocaliza, y las primeras vocalizaciones que hacen son más del tipo quejido, se conocen como vocalizaciones de tipo quejido. A medida que va avanzando, a partir de los 30 días aproximadamente, ya es capaz de producir estos silbidos estereotipados con una forma definida y que son parecidos a los de la madre y que ayudan a identificar a la madre y tanto al cachorro cuando el cachorro empieza a alejarse más de la madre. El uso de la acústica pasiva a nivel mundial está muy desarrollado.
En nuestro país recién se está empezando a utilizar y es una herramienta muy valiosa, ya que en nuestro mar la visibilidad es escasa tanto debajo del agua como fuera del agua. La magíster, Laura Patat, pertenece al departamento de matemática y trabaja tanto en el área de matemática como en estadística. Pero además es una apasionada de la música. Vino a nuestros estudios y la vamos a escuchar. Laura, bienvenida al estudio de grabación. Gracias. Contanos un poquito cuál es tu vida profesional dentro de la universidad. Bueno, yo trabajo en el área estadística, en el departamento de matemática de la Facultad de Exactas. Uh-huh. Tengo una carga docente y una carga en investigación. Bien, ¿y qué vas a cantar hoy? Voy a cantar un tema cuyo autor es Sergio Méndez y cuya versión de John Legend me encantó. El tema es Don't Say Goodbye, no digas adiós. Bueno, te vamos a acompañar acá con los chicos, los músicos del estudio y bueno, te vamos a escuchar. Muy bien, muchas gracias. I see the wonder in your eyes, the rhythm in your ties, let it take your mind away. Blue, let's get closer than before, let's imagine something more, then we'll make it real today. And don't say goodbye tonight, say that kiss for the morning light. Till the sun goes up, we'll be lost in us. Don't say goodbye, the night was made for love. Love, maybe you should love your kids, your responsibilities. They can wait another day. Baby, the streets are dangerous song. Don't go out all alone. You'll feel better if you stay. And don't say goodbye tonight. Say that kiss for the morning light. Till the sun goes up, we'll be lost in us. Don't say goodbye, tonight was made for love, love. And don't say goodbye tonight. Till the sun goes up, we'll be lost in us. Ba 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 ba. Ba ba da ba ba ba. Da 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 wee da da. And don't say goodbye tonight. Say that kiss for the morning light. Till the sun goes up, we'll be lost in us. Don't say goodbye, tonight was made for love, love. If it's not for made for two, you know what you need to do. Let me spend it all with you. Yeah, let me spend it all with you. Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos en el próximo programa con más ciencia y ambiente.
Gracias.